Porque lo que se ve de puertas afuera es solo la mitad de la historia. De puertas adentro, con Manolo Jiménez. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este De Puertas Adentro. Después del descanso de Semana Santa, retomamos la sana costumbre de abrir y cerrar las puertas de esta casa alrededor de la figura, en este caso, de una invitada. Nos va a enseñar, creo que, a ver el mundo con más claridad y posiblemente desde otra perspectiva. Como siempre hacemos, siempre comenzamos estos programas con palabras que yo creo que se pueden acercar a la figura de esta mujer. Inquieta, describe a alguien o algo que no tiene quietud, muestra nerviosismo, agitación o preocupación. Proviene del latín inquietus, no quieto, y se utiliza para personas, digamos que muy bulliciosas, activas o inestables. En este caso creo que no. También indica preocupación o curiosidad profunda. Una persona profunda es la siguiente, o la palabra profunda sería la siguiente, que es alguien con una vida interior rica, reflexiva, curiosa, que analiza el porqué de las cosas en lugar de quedarse en la superficie y que poseen una alta capacidad emocional. Maripaz Ortega Estero, buenas noches. Buenas noches. Siempre digo el apellido el segundo apellido porque todo el mundo, Manolo Jiménez, Maripaz Ortega o Maripaz la de la óptica, sé que en tu caso, pero hay que decir los apellidos de las madres. Sí, mi profesora de lengua del colegio, ¿sí?, decía lo mismo. Decía, hombre, ya que lo han parido, que por lo menos se le reconozca. Bueno, que menos. Antes de empezar y meternos en profundidad con la entrevista, con saber quién es Maripaz, para quien no lo sepa, y qué es lo que hace actualmente Maripaz, que no es solo estar al frente de su óptica. Hay una cosa que yo te he oído y te he leído algunas veces, que me gusta muchísimo, que me parece uno de los eslóganes personales de alguien más bonitos que he escuchado en mi vida, y es, me gusta la gente. Sí. ¿Te gusta la gente? En general, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué te gusta tanto la gente? Porque me sorprenden en general para bien. Pienso que la mayoría de la gente tiene más cosas buenas que malas. Lo que pasa es que los que hacen cosas muy malas las embarran mucho. Y siempre las noticias negativas como que persisten más. Uh-huh. Pero sí, y porque la gente me sorprende cuando mira con curiosidad, con inquietud, esa gente te sorprende pues con palabras, con acciones, con cosas que a ti no se te ocurren. Uh-huh. Entonces, pues verlo es bonito. Entonces, cuando tú miras a la gente tratando de no ser... Hombre, todo el mundo tiene cierto prejuicio. Es verdad que es muy difícil mirar con una mirada clara, limpia, cristalina. Pero si tú tratas de no tener prejuicios, la mayoría de la gente te enseña cosas. A mí me han enseñado mucha gente cosas con una palabra, con una acción, con una muestra de afecto. Uh-huh. De todo el mundo sacas algo, en definitiva, ¿no? Sí. Siempre hay algo pero no, imagino que no de todo el mundo, dice, porque has dicho al principio, es que hay cosas, la gente tiene cosas buenas, evidentemente todo, ¿eh? No todo en el saco, y cosas malas, pero tú lo de lo malo que no lo ves. O lo ves, pero sí, tengo un poco punto happy flower, sí lo reconozco, tengo un punto happy flower, pero evidentemente, pero a ver, es verdad que todos tenemos bueno y malo, uh-huh. Y el que te diga que no tiene malo, o te miente o se miente a sí mismo. Claro, no te fíes mucho, ¿no? No, simplemente ya está, pues tiene esa parte de ceguera, pues ya está, no vamos a discutir. Bueno, quería empezar para soltar un poco nervios, si es que los tenemos, porque creo que tú eres una de las personas, yo te conozco desde hace muchísimo tiempo, somos muy amigos, lo hemos desarrollado casi a la par en un mismo sitio, en la calle Velázquez, esquina con Plaza de la Constitución, y siempre, tú dices, yo soy un poquito happy flower, ¿no? O Miss Wonderful. ¿Sí? Y es que yo siempre te he visto así. Desde que te conozco. Antes de que existieran estas
chominas de, No, de mucha las gente. tazas y de los sobres de azúcar. Yo No. siempre te he visto así, pero para bien, Sí. no impostado. A ver, mira, cuando yo estaba en el instituto, yo tenía una manía de las frases que me gustaban, las anotaba. Y me acuerdo que hubo varias, bueno, hay algunas frases que yo anotaba de esa época y una de ellas era: la felicidad es lo único que se puede dar sin tenerlo. Y la apunté porque me pareció muy bonita. Y luego algunas veces la he reflexionado, digo, es que es una buena filosofía de vida. Entonces, es verdad que nos pasan cosas buenas y malas y ya que nos hemos conocido, tenemos risas y lo hemos llantos, pasado. tenemos risas y llantos compartidos. Pero es verdad que es una buena filosofía porque tú puedes estar, a ver, no somos infalibles, cometemos fallos, pero hay momentos en que pues ser amable o intentar ver las cosas buenas de la otra persona ayuda, yo creo. Mucho. Pero de eso vamos a tener oportunidad de seguir hablando porque vamos a hablar de las cosas que vas a hacer ahora en Villacarrillo, que no tienen nada que ver con, bueno, con lo que es la óptica, con lo que es tu vida profesional, la que se conoce, y vamos a seguir hablando de la gente, y de lo maravillosa o no que pueda ser, y de la manera o no que es la que se le pueda ayudar, por lo menos para sanar. Pero tenemos que ir un poquito por parte, ya que tú naces en Úbeda, Sí, estudias en Granada, sí. y acabas tu vida, estás desarrollando desde hace mucho tiempo, tu vida laboral y personal, también muy importante, en Villacarrillo. ¿Qué te trae aquí a Villacarrillo? Pues termino la carrera, voy al INEM, hay una oferta de trabajo y me llega el señor que tenía la óptica puesta y me dijo, dice, te contrato, pero que yo quiero venderla. Y dijo, bueno, pues me la quedo. Y ya está, o sea, no fue una cosa como muy premeditada, fue porque como que la vida te va poniendo las cosas delante y Claro. las coges. Pero tú viniste al principio, no recuerdo ya, viniste, pero a trabajar como empleada de la óptica. Como empleada, Ajá. como empleada. Sí, es verdad, sí es cierto. Es O verdad, sea, me pero acuerdo estuve eso. 3 meses de Sí, empleada. muy poquito, es verdad. Y ya luego mira. Y te quedaste con ella, y Exactamente. son ¿cuántos años ya llevamos aquí? No los cuentes, por favor. No, Manuel. no, pues Pues bueno, mucho. pero 20 y tantos. Pues la verdad es que si te digo la verdad no lo sé, pero 20 y tantos. O sea que ya yo. Media vida en Villacarrillo, ¿no? Yo lo digo, mi vida adulta. Así en Villacarrillo, porque yo vine muy nena. Yo he aprendido a ser adulta aquí en Villacarrillo. ¿Y el negocio bien? Te pregunto por él, ¿el negocio bien? Con sus subidas y sus bajadas. Lo que es un negocio, sí. Pero en Villacarrillo te ha aportado, porque sigues aquí, sigues desarrollándote ya no solo a nivel profesional, sino que también, para ti es que es muy fácil. Una vida personal, una vida de amigos, de amistades maravillosa. Tienes también aquí, en todos sitios, pero tienes aquí una gente también muy, muy chula. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. La verdad, es que no me puedo quejar. La verdad es que donde he estado he tenido amigos y además amigos longevos, que son los mismos de que cuando empecé, o sea, que no he tenido grandes discusiones ni grandes problemas. Poca gente puede decir eso también, ¿eh? El que tenga amigos tan longevos. Yo puedo presumir, pero vamos, con el pecho abierto, de que también conservo amigos de toda la vida, otros que se van incorporando. Sí es cierto que me cuesta cada vez más abrir a nuevas amistades, abrirme al 100% a nuevas amistades, pero bueno, llegan con cuentagotas, pero el orgullo mayor es... Hombre, a ver, es cierto que cuando más joven eres como más potencialidad, Permeable. porque todo el mundo tiene la vida abierta y con menos complicaciones y con menos responsabilidades familiares, de trabajo y tal, pues yo qué sé. Cuando estás estudiando la carrera, pues tú tienes un compañero de colegio, de la residencia, el compañero de la clase, ese tiene un primo, la hermana de la prima de la novia de no sé qué, entonces Sí, va como abriendo. se abre todo. Y luego cuando estás en un sitio más afincado, digamos que el círculo se va cerrando y conforme tú también eres más mayor, también te vuelves primero más selectivo y segundo que tenemos más posibilidades, claro. O sea, tenemos más obligaciones de trabajo.
y de responsabilidad vital. Entonces eso, pues lógicamente nos va limitando pues lo que vamos Relaciones, hacer relaciones, pero yo no me puedo Sí, quejar. No, yo no me puedo quejar. Donde he ido, la verdad, porque la verdad es verdad que yo vine aquí un poco inconsciente, porque vine de cero patatero. Claro. De cero patatero. Pero mira, Sí, sí, sí. ¿Dónde has De llegado? totalmente cero. ¿dónde estás, no? Bueno, No te arrepientes, ¿no? No. Para nada. a ver, la vida viene así y Claro. ya está. Y si no, no hubiera experimentado Muchas cosas. muchas cosas. Y tantas que... porque tengo que decirlo también, su óptica del pasaje, es como un centro neurálgico, aparte de lo que tenemos problemas de visión o de gente que va allí a que le sane un poquito el alma. A confesar, a confesar. Es un confesionario de mucha gente. Hemos tenido algunas veces que pedir turno. Bueno. Oye, espérate. Pues sí, pero eso, a ver, a ver, de puertas para afuera, es verdad que no doy esa imagen. sensación. Es verdad que doy una imagen como, pues eso, porque me río, porque soy como más happy flower, como digamos, pues da la sensación como que es más superfluo, pero evidentemente luego ya metido en Berea, pues hombre, a tus amigos los quieres, los acoges y lo que se A pueda. mí es que me ha llamado mucho la atención esa parte. Siempre me ha llamado la atención. Sí, Y ¿verdad? fíjate que aquí entra uno y entra como a... Tengo que hablar. Hombre, uno habla más que otro. No sé qué, pero yo tengo que soltar allí lo que por lo menos lo que traiga en ese momento, lo que tengo de atrás, pero de repente estás contigo, hablas, hola, ¿qué? ¿Cómo estás? Me voy porque tengo prisa. Y no sé por qué, es como la película El Ángel Exterminador, que no terminaban de irse no sé si te acuerdas de esa película de Buñuel. No me acuerdo. Bueno, pues era un grupo de gente que se reunía en una casa muy vieja, se reunían con unos amigos, se reunían mucho en una casa y cuando querían salir Sí. de la casa, pero de una manera muy natural, oye, que ya me voy, que se me pega las lentejas. Algo le impedía una fuerza sobrenatural, es que no quiero develar Bueno, mucho, vale. pero algo le impedía salir no había barreras, no había puertas cerradas, no había nada que le impidiera físicamente salir de la casa. Sin embargo, cuando iban a cruzar El umbral, algo pasaba. que sin darse cuenta se daban la vuelta. Mira. Eso me pasaba contigo en la óptica, me pasa. Bueno, espero que sea una fuerza buena, Bueno, aquello era... más bondadosa, porque, Aquello era una película de terror. porque si no... Pero cambiándole el concepto, Sí, podría bueno, ser muy sí. significativo. Pero bueno, que nos liamos y el tiempo aquí lo tenemos un poco acotado. Yo sé, vamos a volver a lo de me gusta la gente y a volver a hablar de cosas que no son la óptica, que también hace y que de puerta adentro creo que sabe muy poca gente. O sea, efectivamente de puerta adentro muy poca gente, de puerta afuera Menos todavía. Entonces, yo, que te conozco como he dicho al principio, sé que eres, y admiro, que eres una de las personas más profundas que conozco, eso te lo digo, sí, con una profundidad bonita y muy, muy fuerte. Y yo siempre te he visto como un analista del alma, del corazón, y dentro de todo ese mundo interior que tan rico y tan novelesco que tiene, te lleva a la formación como terapeuta, lo voy a decir bien, Gestalt. Sí. ¿Qué es ser terapeuta Gestalt? Que tú eres Pues fue terapeuta. por lo típico, te haces preguntas, necesitas respuestas y a veces los conflictos no son tanto de dramas, que también puede pasar, pero de cosas que no encajan. Entonces, pues, alguien me habló de la terapia gestal y entonces pues me llamó la atención y yo fui a una sesión. Sí, ¿pero qué es? Y la terapia gestal es una terapia humanista que sobre todo cree en el desarrollo personal de la gente. Entonces, a mí me gustó porque es bastante experiencial, es bastante darse cuenta de lo que está en el momento. Cuando tú te das cuenta de cómo estás, de dónde vienen tus conflictos, de qué te hace sentir bien o mal o qué te impide avanzar, pues tomar tu conciencia
y responsabilizarte. Y cuando ya tú te responsabilizas, pues tú tomas acción. Entonces, es una manera muy buena, o por lo menos muy positiva dentro de las terapias y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Sí, ¿hay alguna diferencia entre este tipo de terapia o la de acudir a un psicólogo o una psicóloga? A ver, sí. A ver, un psicólogo, porque también la estoy... Sí, esa es la siguiente parte. La parte de psicología es más científica. Evidentemente, digamos que este tipo de terapias son como más experienciales. Esa vivencia, más vivencial, y cualquier cosa puede ser usada para que tú te des cuenta de cómo estás, de tus sentimientos, de tus conflictos. Entonces, en ese sentido, una es más experiencial, mucho más vivencial. Y la otra sería como más científica, o sea, se basa más pues en evidencia, en cómo funciona pues tu cerebro, la memoria, la inteligencia, la personalidad, y son una cosa muchísimo más, pues una ciencia más experimental, por supuesto, una ciencia experimental, pero es más científico. Y evidentemente tiene un respaldo pues de mucho laboratorio, de muchas cosas como de estudios y experimentos, y tiene más rigor científico. Claro. Que eso está muy bien también, para las personas que nos gusta entender las cosas, claro. Pues eso está genial. Porque tú lo has dicho, lo has apuntado, que hacer esta formación como terapeuta Gestalt te lleva a estudiar, porque tú no te puedes estar quieta, te lleva a estudiar psicología, que es lo que estás haciendo ahora en la UNED, creo que es, ¿no? Sí. Ajá. ¿Cómo te llevas? Bueno, prácticamente me lo has dicho, ¿no? Pero hay otra parte tuya. Pues me llevo muy bien, la verdad, me gusta mucho. Querías ampliar conocimiento y ya de una manera más científica. Y más rigurosa, sí, de una manera así que fuera más rigurosa. Sí. Es que creo que es complementario, y es que creo que una cosa me ha dado un soporte más teórico y la otra me ha dado una manera de ver las cosas y de cuidar a la gente diferente. Entonces yo creo que son complementarios, no sé... Que pueden ir perfectamente de la mano, sí, a pesar de las diferencias que apuntaba al principio, ¿no? Claro. Y tú ahora, imagínate en un futuro no muy lejano, que alguien llegue y se quiera poner en tus manos para que la trate como terapeuta gestal y como psicóloga, ¿no? Y sí, se podría hacer perfectamente. Claro, es que evidente, claro, es que precisamente, pues cuanto más recursos tengas, mejor. Por ejemplo, tú ahora mismo estás haciendo aquí la entrevista, pero vienes de haber hecho entrevistas en la radio. Sí. ¿Es incompatible? Pues no, todo eso es bagaje para ti, porque te ayuda ahora a ser un profesional más completo. O también te sirve pues para cuando te tengas que poner en otras circunstancias en que tengas que hablar con gente y tal. Todo tu bagaje anterior pues son herramientas. Cuando más herramientas tenga una persona, claro, pues mejor. Sí, pero sabes que a la gente nos da miedo, yo me voy a meter el primero, cuando hay palabras o denominación de algo, como en este caso, por ejemplo, terapia Gestalt, que tú dices, uy, ¿esto qué es? Esto es una secta. ¿Entiendes? No yo en mi caso, pero los que somos gente de a pie, que igual no está tan dentro de estos cometidos, no es lo mismo. Voy al psicólogo que voy a una terapeuta gestal. ¿Qué es eso? ¿Pero dónde va, hijo? Al final, a ver, la persona lo que necesita es estar bien. Ayuda. Exactamente. Lo que necesita es estar bien. Al final, tú vas, mientras sea una cosa que sea más o menos rigurosa, que sea más o menos cuidada, que no sea gente que va de iluminada, que en estas cosas, en estas cosas también las hay. Pero mientras sea una cosa que a ti te funcione de una manera consistente, o sea, que no es porque yo hoy te digo esto y mañana tú vuelves a tu vida, sino que poco a poco tú vas construyendo algo que a ti te viene bien,
¿quiénes somos nosotros para decir lo que es mejor o peor para cada uno? Claro. ¿Sabes? Claro. Es que... Ya, pero es lo que te digo, que hay veces que dan miedo acercarse a cierto tipo de... Quizás por también lo que tú dices, porque hay tanto iluminado, iluminada, Claro. últimamente mucho más, porque es que Mr. Wonderful ha hecho mucho daño. Sí, sí. Eso de levántate todas las mañanas con una sonrisa, campeón, la vida es para ti y solo tú puedes vivirla. De hecho, salió una marca en oposición que se llamaba Mr. Putterful o algo No así, me acuerdo, no sé. que era como... Venga ya, que si tienes que estar mal, tienes que estar mal. Exactamente, Todo es era crecimiento, ¿no? Sí, sí. Es que ha hecho mucho daño y eso, y ya no solo por ser el Mr. Wonderful, decimos Mr. Wonderful porque es lo que quizás conozca la gente más de, ¿no? Sí, eso es un Pero, debate mucho más profundo, porque crea una carga como que si no te va bien es por tu culpa. Y es verdad que al final tú tienes que tomar acción y hacer las cosas, pero no siempre las cosas tú las eliges conscientemente. Claro. O sea, tú puedes ser, vale, pues si elijo, yo qué sé, una pareja que es un cafre, pues seguramente tendré problemas. Sí. Y Bueno, ya pero está. tú antes de... Pero bueno, eso lo has elegido tú, pero a lo mejor si a ti te ha venido un problema de, yo qué sé, de una enfermedad y tal, ¿tú lo has elegido? No. No. Ni ¿Sabes? siquiera la pareja tú la eliges y hasta que no sea un cafre, como tú dices, en este Hasta que caso, no se pone- hay un proceso que tú Claro. no sabes al principio si va a ser o no va a ser. O sea, Exactamente. creo que hay que vivir, y hay que vivir las cosas, creo, y bueno, cada vez estoy más convencido, hay que vivir el dolor y las alegrías. Todo es crecimiento, todo te va a hacer que seas mejor persona o no, pero bueno, en la mayoría de los casos que sanes. Hombre, a ver, el donor, desgraciadamente, pero es así, es el mejor maestro. El dolor es el mejor maestro. Mira qué frase. Es un muy buen maestro. Evidentemente, todo, o sea, cuando a ti te va bien y estás en esa alegría ruidosa, no te das cuenta de que tienes que hacer cosas o no tienes que hacer aprendizaje, pero cuando tú tienes que gestionar un problema, ahí se aprende. Claro. Ahí se Pero aprende. la gente parece que no se quiere acercar, no se acerca tanto. Es que... Mira, te pongo mi caso. Yo he estado con profesionales, psicólogos, y hubo un momento en el que acudí a ellos por un drama familiar. Pero luego me di cuenta de que, estando bien, tenía que seguir yendo para intentar afianzar lo que estaba bien, porque, ¿no? Creo que también que eso es muy positivo, que Claro, ir al psicólogo o al terapeuta de cualquier tipo, bueno, de cualquier tipo no, de los fiables, no tiene por qué ser ir cuando estás mal, que sí, pero también cuando estás bien, quizás a lo mejor. Sí. ¿Te estoy metiendo en un berenjenal? No. Es que mucho. Es que claro que te estoy entendiendo. Vamos a ver. Es que parece que como la gente va a un profesional, el que sea, y acto seguido ya le tienen que decir lo que tiene que hacer y lo asimila en un segundo. Vale. Esto es un proceso. Hay unos que van a una velocidad, otros que van a otra velocidad, unos que tienen una fortaleza y otros que no. Seguramente te habrá pasado que cuando tú hayas ido con algún amigo y te haya dicho, ¡buah! Pues si eso, hace esto y ya está. Y tú te quedas así como diciendo, si fuera tan fácil para mí, ya lo habría hecho. Bueno, cuando dices, pues nene, deja de estar triste. Eso que estoy triste, pues deja de estar Ansiedad, triste. ¿pero por qué tienes tu ansiedad? Bueno, pues ese tipo de cosas. Si una persona sabe o puede hacerlo, lo hace. Claro. Si no sabe o no puede hacerlo, no lo hace. Porque hay veces, pues yo qué sé, imagínate, pues que tienes un dolor horrible, que tienes unas circunstancias personales que te sobrepasan. Pues a lo mejor no es que tengas ningún conflicto, es que necesitas ayuda simplemente para desahogarte. Es que la palabra
el contar las cosas, el elaborarlo, ya eso en sí, el acompañamiento, ya eso sí, para mí es la mejor terapia. Claro. O sea, eso es sanado. Pero aparte, si en un momento determinado ya te pones con una persona y dices, oye, pues mira, a mí me suele pasar esto o me suele pasar lo otro, vamos a ver cuándo te pasa. Mira, por ejemplo, en la psicología cognitivo-conductual, que en las que se estudia en todas las universidades, uno de los recursos que utilizan, que a lo mejor a ti también te lo han mandado, es hacer autorregistro, ver qué te pasó, qué sentías en ese momento y cómo lo has hecho. Vale, pues todo ese tipo de cosas, de escribirlo, que luego lo vamos a hablar, escribirlo, y el darte cuenta de que una emoción siempre te bloquea o que te sientes atacado de más o que luego te das cuenta, oye, pues lo que me dijo no era tan grave para que yo me pusiera tan mal, pues todo eso se elabora, pero no se cambia en un día. Si tú llevas un montón de años teniendo una dinámica, porque te lo digan una vez, a ti no se te va a pasar. Claro. De hecho, ¿a ti no te ha pasado alguna vez que algo que te dijo alguien y tal lo recuerdas y dices, anda, fíjate, esto era como lo que me decía no sé quién, mi abuela cuando esto, no sé quién que me decía esto, y es verdad que tenía razón, y de pronto hace ese momento de eureka, ¿sabes? El clic, sí. Tenemos que hacer una pausa porque nos vamos a ir a la publicidad, pero vamos a seguir hablando con Maripaz. María Paz, en escrito, que es como te gusta que te llamen. Sí, vamos a desvelar muchos secretos hoy. Muchos secretos. Y nos vamos a ir, o sea, vamos a volver y vamos a hablar de palabras, bueno, entre otras muchas cosas porque hay más, ¿no? Pero el grueso de la segunda parte va a ser palabras que sanan. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida. Estupendo. Con Manolo Jiménez. Con Manolo Jiménez. Pues volvemos de puertas adentro después de la publicidad. Seguimos con Maripaz, con nuestra terapeuta, nuestra óptica de confianza, nuestra terapeuta. Es que se me atropellan las palabras con Gestalt, porque quiero decirlo bien, nuestra futura psicóloga y nuestra amiga, porque tú eres muy amiga de tu amigo. Hombre, Y de tu amiga. Sí. Muy amiga. Lo Muy amiga. Hombre, lo intento. Te estoy poniendo nerviosa. Sí. Quiero que veas algo.
gente, estas mujeres en este caso? Pues son dos amigas muy queridas y tu mi hermana. Que no se parece, ¿entiendes? No, que va, no. El test de paternidad no hace falta. No, ya veo que no. Gente muy cercana a ti, sí. que tenías ganas de decirte cosas. Ah, sí. Madre mía. Pero eso no lo sabes tú, no lo sabías, si lo sabes. No tiene gracia ninguna. La verdad es que, bueno, a ver, no saco el pañuelico por vergüenza. Bueno, pero... lo puedes sacar sin ningún problema. Dicen que este es el programa de llorar. Ah, ¿sí? Sí, o sea, vale, que vale. la gente se desahoga Aquí, vale. aquí sin ningún problema. Tú puedes hacer exactamente lo que te dé la gana y con lo que te venga. Vale. Hay palabras que se han repetido mucho y es generosidad, honestidad, sabiduría. Todo eso es Maripaz. Que yo ratifico. Ah, vale. Si tú lo ratificas, entonces estamos salvados. Qué importantes son para ti, ¿no? La gente que te rodea, lo dijimos sí. al principio, y como en líneas generales, la gente te gusta la gente, pero evidentemente más te gusta la gente que está tan cerca, ¿no? A ver, evidentemente. La gente que quieres, pues lógicamente te hace ahí tu huequecito y lo tienen para siempre, para siempre. Para soltar un poquito también de lastre Sí. emocional, positivo. Positivo. Vamos a hablar estamos ya casi en la primavera literaria, bueno, estamos ya inmersos en la primavera literaria, pero creo que la semana que viene o así, tú vas a empezar ya a impartir tu taller, algo que hemos querido hacer este año, que hablamos en su momento de hacer, y que no veíamos el momento, pero vas a hacer, bueno, yo voy a hacer también porque estoy inscrito ya, fui el primero, un taller con un título precioso que es Palabras que sanan. Sí. A ver, ¿esto qué es? Cuéntame. Pues, a ver, a mí es que las palabras me gustan. Aprendí de chiquitilla, no se me olvidaba hablar. Bueno, a ver, fuera de broma. ¿Qué te gusta? Cada cosa tiene una palabra. Cada cosa tiene una palabra que la define. Y muchas veces escribiendo, el nudo que tenemos lo desenredamos. Aparte de que luego se pueden hacer cosas muy bonitas, pues, porque todo lo que es una actividad creativa, como la escritura, a veces salen cosas preciosas escritas, pero sobre todo es un método muy introspectivo para ver en el momento en el que estoy, que aclara, y para mí sirve para ver en el momento en que estás. Y son cosas que yo digo que las palabras sanan, porque muchas veces cuando las tienes en el sentimiento, las tienes estoy pero no estoy, no concretas, no dices las cosas, pero cuando ya, o sea, las cuentas a un amigo, o las pones en papel, o empiezas a decir, bueno, a mí es que lo que me pasa es esto, o yo es que necesito esto, ya es como que has empezado el momento de darte cuenta, de sanar, de que las cosas vayan saliendo. Que a lo mejor, bueno, yo que voy a ir y no sé a lo que me voy a enfrentar. ¿Qué exactamente es lo que vas a hacer con nosotros? A ver, yo voy a hacer propuestas de escritura. Nosotros vamos, sí, y tú nos dices... Yo lo que quiero, yo lo que quiero es... Podemos hablar de esto también, no para que le dé envidia a la gente, sino porque ya las plazas están desde hace tiempo. Las plazas, las inscripciones se agotaron rápidamente, las plazas, y aunque se baraja la posibilidad de hacerlo nuevo, hacer otro, o los que vengan, si la demanda lo exige. Pero me refiero, eso, ¿qué nos vas a pedir? Pues yo, papel y boli. Perfecto. Y ganas de escribir y entrar y compartir. ¿Vale? Entonces, a mí me gustan muchísimo los grupos de personas, porque me encanta la gente, ya lo hemos dicho. Y en los grupos de personas, cuando tú haces una propuesta de lo que tú quieras, en este caso concretamente de escritura, lo que a mí me venga de una propuesta va a ser literalmente diferente de lo que va a decir tú, de lo que va a decir tú, el otro, y a la vez todo eso enriquece, porque en el fondo todos tenemos de todo, todos tenemos, es como la literatura,
de lo que se ha escrito se escribirá toda la vida, porque son los conflictos de amor, los conflictos de pérdida, los conflictos de todas las emociones humanas y tal, que va cambiando el escenario, claro. Pero siempre que lees algo o siempre que te cuentan una historia, ves algo que te resuena a ti. Vale, pues lo único que vamos a hacer es intentar sacar cosas nuestras allí, ver en el momento en el que estamos, qué aprendemos de algo que no nos habíamos dado cuenta y cuando lo ponemos sobre el papel nos sale una cosa nuestra, anda, pues no lo había visto de esta manera, anda, pues esto me recuerda a algo, o mira, lo que ha escrito el otro me gusta porque yo también lo siento así. Sí, pues se pueden poner puntos en común. Claro, claro. Esa es la idea del taller, porque tú en tu casa pues puedes escribir el diario y está muy a gusto, y tú vas escribiendo tus cosas, te vas desahogando o lo que sea, pero cuando haces una propuesta de escritura, pues es bonita. Evidentemente sí tengo que advertir que el taller no es tanto para que, aunque van a salir cosas de escritura, pero que no va a ser más literario, porque yo no considero que tengo que decir a nadie esto está bien escrito, esto no está bien escrito. Pero bueno, luego puede ser un germen para que uno escriba un relato. Claro. Por ejemplo, tú cuando escribes canciones, tú has escrito canciones, sí, cuando tú haces ese proceso de escritura en el cual vuelcas emociones y luego le das una vuelta y salen cosas bonitas, pues eso, a lo mejor al principio la idea que te ha venido al escribir una canción es un sentimiento, pues yo qué sé, puede ser bueno, puede ser malo y tal, pero luego le vas dando forma, le vas dando palabras y lo vas estructurando y ya tiene sentido para ti. Qué bien. Pues una cosa así, pero que lo vamos a poner en común, a la práctica, pero que la vamos a llevar en común. Sí que es cierto, bueno. Sí que es cierto que, bueno, como es un horario limitado y tal, no metemos a mucha más gente para que todo el mundo pueda participar. Claro. Sí, de pero hecho, bueno, no es que puedan participar, es que deben participar. Claro, pero que bueno, que aún así, repetimos, que aunque no, ahora ya en este primer taller todo están las plazas ocupadas, yo creo que casi con toda seguridad se hará un segundo, un tercero, y a ver cómo salimos de allí. Si entramos muy heridos y salimos sanados. Yo creo que al final las palabras sanan. Completamente, yo estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que al final poner negro sobre es verdad que cuando te hacen una crítica, como además las personas que somos así sensibles, que nos creemos más las críticas que los halagos, las críticas duelen mucho. o por ejemplo cuando las críticas son mucho a los niños y tal, eso es como digo yo, son material altamente sensible, manejar con cuidado, deberían a los niños, a las personas vulnerables y tal, pero también es cierto que se puede ir cambiando, se puede ir remodelando y el hablar las cosas, el contar las cosas. Y luego aparte, la escritura tiene una cosa que yo considero que es una ventaja con respecto a hablar, y es que luego puedes volver a ella, luego puedes rehacerla, y además, cuando tú la estás escribiendo, quieras que no, tienes que ir ordenando las cosas. ¿Vale? Es como un ejercicio que te ayuda a ordenar, porque si tú... Y ya no es solo, por ejemplo, para escritura terapéutica o psicoescritura, no. Incluso en un proceso de escritura creativa, cuando tú quieras escribir, voy a contar un cuento de no sé qué, pues entonces tú estás imaginando y además cuando estás escribiendo es como una voz interior que te va como que es como una voz interior y entonces te la estás imaginando, pero además estás pensando en el ambiente. Si yo te digo, escríbeme una situación cualquiera de, pues yo qué sé, de cuando te compraste la primera viruleta, no sé qué. Bueno, un recuerdo de infancia. Un recuerdo, un no sé qué. Tú enseguida vas a entrar en esa emoción de la primera vez que fui a no sé dónde, y entonces se recrea y... Te da la capacidad de matizar... y de visualizarlo, porque además cuando lo estás escribiendo sobre todo a mano, con el teclado también, pero ya sobre todo cuando lo estás escribiendo a mano, como es más lento, es que te da como la capacidad de ir pensando a la vez y ir ordenando.
¿Sabes verdad que se ha puesto de moda o están intentando o se va a poner, no lo sé, pero como todo vuelve, el volver a escribir a mano? Se había perdido completamente, o sea, muy poca gente ya escribe a mano, pero que tiene muchas cualidades psicológicas también el hecho Sí, de eso escribir. está, o sea, neurológicamente está demostrado. demostrado. Está demostrado porque además activa muchos más procesos, o sea, más zonas neuronales. La escritura a mí me gusta, pues por eso, la parte científica mía de intentar saber. Pues en psicología está demostrado con estudios de las cosas, y además como tú estás imaginando, tú también al estar imaginando estás pensando y activando... Moviendo la maquinaria de arriba y la maquinaria de... Porque muchas veces me pasa que yo intento escribir a mano mucho y al principio ya se me da un poco mejor, pero al principio es que no me iba más rápida la mente que... o al revés, iba más rápida la escritura que la mente y digo, ¿qué es esto que ha escrito? O sea, que ha escrito porque no está bien escrito, de no tener práctica a la hora de hacer... Bueno, y aparte que ahora hay una guerra por nuestra atención y yo lo digo, yo antes me concentraba, antes de que tuvieras tantos estímulos de internet, móvil, pantalla y toda esa historia, yo antes me concentraba mejor. Yeah. Dentro de que siempre he sido despistada, pero bueno. Sí, es un ejercicio el que tú tengas que hacer las cosas. Pues vamos a ejercitar incluso entonces... incluso para memorizar. Tú no te has dado cuenta, cuando tú quieres memorizar algo, lo escribes. Claro. Cuando tú quieres planificar algo, la lista de tareas, la escribes. Escribir tiene muchísimo beneficio. Y vamos a resumir, ya para terminar, para recordar que se va a impartir en Villacarrillo por primera vez ese taller de escritura psicoterapéutica y sanadora y creativa, porque al final es verdad que cuando ya te dejas llevar y todo eso salen también cosas, historias bonitas. Claro. O sea, mira, un profesor que tuve yo de escritura creativa, no conoces, Diego Marín Galisteo. Ah, claro, que hizo un taller en Villacarrillo precioso. Sí, exactamente. Pues Diego Marín Galisteo creo que fue, ¿no? Sí, él decía, dice, la gente te suele decir que no se le ocurre nada para escribir o que no tienen nada para contar, que por eso no escriben. Y dice, y todo el mundo, mínimo, tiene su propia vida para escribir. Dice, hombre, otra cosa es que literariamente interese tu historia tal como la cuentas, pero una anécdota contada de manera diferente... Te da para una novela. Pues vamos. Sí, te lo digo yo. Te lo digo. Porque sí, me acuerdo de Diego mucho, porque el taller que hizo fue muy bonito, muy complicado. O sea, complicado me refiero... que da mucho pudor también luego poner sobre la mesa lo que tú has escrito y lo que sientes, pero al final terminas poniendo el corazón ahí. Yo lo digo, al principio en los grupos da como mucho pudor. Lo que tú dices, pudor, vergüenza, sentido de que no lo estoy haciendo bien, es que da igual, si es que al final, si tú te pones y si tú lo sacas, al final te llevan más. Claro. Porque si estás dispuesta a mirar sin prejuicio y ver lo que el otro simplemente con curiosidad, con inquietud, pues la verdad es que te llevan más de lo que creías. Vamos a ir terminando ya porque, como digo, el tiempo aquí es muy limitado. Pero no podemos tampoco obviar que todo esto también te viene de tu inquietud y de lo indormera que eres, palabra del pueblo. Indormera. Es que a mí me encanta y se lo digo a muchas entrevistadas que vienen, indormera, porque me gusta mucho la palabra, ¿no? Inquieta, ¿no? Se ocurre un grupo de gente loca como tú, loca de bonita, hacer una escuela, una asociación que se llama Escuela de Vida Olivum. Sí. ¿Cómo fue y cómo está o cómo funciona? Bueno,
la verdad es que ahora está muy paradita. Está muy paradita, pero es lo único que tenemos en común es que somos todos terapeutas gestalt. Y a uno se le ocurrió la idea, nos juntó y dice, oye, ¿y si hacemos? Y lo que pasa es que empezamos haciendo talleres de todo tipo, ¿no? De todo tipo talleres, porque es lo que estoy hablando, el poder del grupo al final enseña mucho más que a lo mejor individualmente. Individualmente es un proceso más íntimo, más personal, que tú a veces necesitas, porque necesitas ir cogiendo fuerzas, porque necesitas compartir, pero luego también es cierto que lo que tienen los grupos es que te ponen como en perspectiva, te ponen otro aprendizaje a tu servicio, otra manera de ver las cosas, siempre cambian la mirada. Claro. Y eso pues fue así, entonces salió la posibilidad de hacer la asociación, que tuvimos que montar un montón de papeleo, sí, ¿no? Ya casi no me acuerdo, la administración la verdad no va. Y al principio hacíamos talleres de desarrollo personal, de todo tipo. Pero claro, entre que tenemos nuestros trabajos, eso es demandante y la disponibilidad que había, y luego que también cuesta también a veces sacar y explicar que esto es beneficioso, que esto en el fondo te lleva mucho más de lo que esperas recibir, pues costaba también transmitirlo a la gente. Y entre, pues eso, sobre todo fue por los temas laborales de las Sí, lo que suele pasar en la mayoría de los casos del asociacionismo, pero desgraciadamente. Sí, mi gente de la asociación es muy bonita. Sí, porque soy de la provincia. Somos todos de la provincia. Está José Luis Espinosa Pozo, que es médico. Que vive en la villa. Sí, Miguel Gullón, que es psicólogo, pero que ahora tiene una empresa. Natividad Padilla, que es de Úbeda y es psicopedagoga y ahora ha terminado psicología también. Manuela, que también esa fue compañera mía de Gestalt allí en Madrid conmigo, y es fisio. Y está ahí. Y luego también Gloria, que es enfermera, que también ha hecho cosas de cooperación y también es terapeuta gestal. Entonces el nexo en común era la terapia gestal. ¿Y cuando juntáis o habéis juntado así los 6, 7? Eso es genial, eso es genial. Sí. De hecho, muchas veces no quedamos para hacer talleres, pero tenemos nuestras reuniones con nuestra merienda y hablar de cosas, de temas que normalmente pues no se sacan en una conversación de una cerveza y tal, pero o trivialidades, pero es verdad que se ha juntado y es un grupo muy nutricio. Y ahora también se nos ha unido un chavalillo joven que se llama Mario, que también es un encanto, que genial. Sí, dices tú, que se puede hablar de trivialidades, banalidades del día a día, pero yo creo que le sacáis las aristas a todo. Hombre, no sé si le sacamos las aristas a todo, pero sí que ponemos alma en las conversaciones, ¿sabes lo que te digo? Sí que hablamos desde una cosa muy importante, desde la autenticidad. Qué bonito eso. Sin máscara. Sin careta. Qué difícil, qué bonito y qué complicado a la vez que la gente se quite las caretas, ¿no? Hombre, a ver, no siempre, no en todos los momentos, pero oye... Que a veces a lo mejor se quitan una capa de la careta, pero quitarse la careta... Ponerse ahí, o por lo menos ser auténtico, o por lo menos ser coherente. Ser coherente es muy difícil. También, mucho. Pero bueno, se intenta, algunos lo intentamos. Hombre, una vez se consigue más. Una se consigue más, otra, o alguna vez la gente lo entiende de una manera u otra, una vez es mejor, otra peor, porque quitarse una careta también es sinónimo de sinceridad. Y ahora que está muy de moda, o lleva un tiempo muy de moda, yo creo que ha desaparecido ya la moda del sincericidio, que es una palabra que yo no soporto. Mira, cuando yo era chica, mi madre me dijo una cosa que dice, mira Maripaz, una cosa es la sinceridad y otra cosa es la falta de caridad cristiana. Que se decía así. Sí. Que antes, que ya no se dice, pero antes se decía así. Dice, si tú a una persona le dices
tienes un narizón, dice, Sí. él ya tiene espejos en su casa. Dice, otra cosa es que le diga, oye, mira, que se te ha desatado Sí, lleva un cordón, no sé qué, y póntelo bien o algo de eso, porque es una cosa que puede, como dicen ahora, lo que se puede arreglar en 5 minutos. Ya. Las palabras que también pueden hacer mucho daño, depende de cómo Claro, las diga. exactamente. No, o sea, hay mucha gente traumada y condicionada por cosas que se le han dicho. Claro. Y que no es solo que le hayan dicho, te la han dicho y tú te las has creído. Ya. Y siempre las cosas que son negativas, en Lo has dicho al general, principio. se calan más. quedan más. Se quedan Fíjate, más. qué Porque, curioso, ¿no? sí, porque Que no estamos nosotros. acostumbrados al halago. Nos da vergüenza el halago. Sin embargo, Pero porque si es negativo, a ti te pueden excluir, ¿sabes lo que te digo? Entonces tú necesitas ser querido, o sea, todo el mundo busca estar querido, Sí. integrado, arropado. sí, y- pero que me refiero que hay gente que también que le cuesta mucho y tú lo has dicho al principio, que le cuesta mucho recibir halagos. Sí. O sea, que como que, y que no te los crees, que a lo mejor te crees menos, bastante menos, el que te digan eres una persona maravillosa, eres tal, tal, eso lo recibes de una manera como más, como con un poco de más reticente, ¿no? Sí, como que no te lo terminas No de me lo creer. termino de creer, sin embargo, Y el diálogo interior. Si le habláramos a la gente como a veces nos hablamos a nosotros mismos, no tendríamos amigos. No tendríamos amigos. Sí, 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 es cierto. verdad. Hay veces que tenemos el latiguillo ahí. porque nos castigamos mucho. Sí. Que quizás deberíamos, ya con el tiempo, con la edad se va uno castigando menos, o va viendo las cosas desde otra perspectiva que no son tan graves como, no sé, bueno, depende, sobrepensar, que es muy malo también, pero por lo menos por mi experiencia, ya cuando van pasando los años te vas dando cuenta de que bueno, dime lo que quieras, o prefiero que lleve la razón, no, prefiero dormir tranquilo no, ¿cómo era? ¿Qué quieres? ¿Ser feliz o llevar razón? Eso es, no, pero es que un dicho que lo he dicho 1000 veces y ahora no me cuadra. Prefiero darte la razón, prefiero dormir tranquilo y que seas tú quien lleva la razón, ¿no? O sea, que me di lo que quieras, que yo lo que quiero es dormir esta noche a piernas sueltas. Me van a castigar, pero es porque nos tenemos que ir, porque tenemos que terminar. Yo que me quedaría contigo hablando toda la tarde ya. Ponemos una cerveza, un ochío. ¿Será que yo tengo problemas? No, ninguno. tengo problemas para Un hablar. ochío de Úbeda Baeza. Por supuesto, de Úbeda. ¿Qué ofensa te acabo de hacer? Por favor. Ponerlo en duda, siquiera. Por favor, si de toda la vida te ha dicho, eres más de Úbeda que Que unos no, chicos. chico, bueno, ahí está la cosa, entre Úbeda y Baeza. Bueno, a ver. Que claro. Maripaz, muchísimas gracias por estar en estas de puertas adentro, en estas puertas que abrimos y cerramos siempre, que ha sido muy nutritiva la conversación y que un germen, mucho más importante que un germen, para lo que vamos a hacer el día 28 de abril dentro de lo que es la Primavera Literaria de Villacarrillo. Que lo he dicho, muchísimas gracias. Y que igual nos vemos otra vez aquí porque nos han quedado muchas cosillas. Gracias, Mónica. Gracias a ti. Pues dejamos a Maripaz y nos vamos. Y vamos a avanzar, que la semana que viene vamos a tener también a una mujer maravillosa en este de puertas adentro y que nos va a contar y nos va a hacer emocionarnos muchísimo. Así que lo dicho, hasta la semana que viene.